Él enseña en los evangelios, más de 30 parábolas. Y hoy estaremos terminando este mes de estudio de parábolas con la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Y si usted me acompaña, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15, por favor. Lucas 15. Y vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, pedimos de tu gracia para poderla comprender, que a través de esta parábola tu amor nos sea revelado cada vez más y podamos entender, Señor, que en ti tenemos todo, tenemos paz. Somos hijos de un Padre bueno que está en los cielos y que nos ha llamado una herencia inconmovible. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entenderlo. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. La parábola del hijo pródigo. Yo creo que es una de las más conocidas de las enseñanzas de Jesús, tanto en el mundo cristiano, entre los creyentes como en los no creyentes, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Y esta parábola es la tercera de un conjunto de parábolas que hablan del amor de Dios como Padre. Son tres, ahí en Lucas 15, tres parábolas que hablan del amor incondicional de un Padre, de Dios, del corazón de Dios. Y es muy interesante, amados, porque en Lucas 15, las primeras dos parábolas, que es la parábola de la oveja perdida, ¿la recuerdan? Como la de la moneda perdida, el amor incondicional busca, ¿sí? Pero en la tercera de este conjunto de parábolas nos muestra que el amor también espera. Espera el regreso del hijo que se perdió. Entonces quiere decir que el amor en ocasiones va a buscar, pero también el amor va a esperar la reacción del hijo que se perdió. Es muy interesante porque debemos entender que esta manera de demostrar amor está en el corazón de Dios. Dios nos insiste, Dios lucha por nosotros, pero también Él espera que tú y yo tomemos decisiones correctas, que impacten nuestras vidas, que cambien nuestras vidas eternamente. Amén. Entonces la parábola del hijo pródigo nos enseña que la gracia de Dios, escucha bien, puede sanar nuestra inmadurez, nuestra insensatez y el orgullo de nuestros corazones. La gracia de Dios. Esta parábola nos muestra la intensidad del amor compasivo de Dios por nosotros. Es un amor compasivo, intenso, real, continuo, constante, y nos invita a imitar la gracia y la misericordia y el amor que Dios tiene por los pecadores. Esto es lo que provoca esta parábola. Es lo que el Espíritu Santo quiere transmitir en esta mañana. Y vamos a leer todos en Lucas 15, verso 11 al 32. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no mi hermano, este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es un poco larga la parábola, es una gran historia, una gran enseñanza que viene del corazón de Dios. Y como dije al principio, esta parábola es muy conocida, y la verdad es que identificamos quién es el protagonista de la historia. No es ni el hijo pródigo, el hijo menor, no es ni el hijo mayor, es el padre. Esta parábola nos habla del corazón paterno de Dios, de la paternidad de Dios. Nos habla del deseo de Dios que sus hijos estén en casa. Y realza la misericordia vasta, grandiosa de Dios para todo pecador que se arrepiente. Eso es lo que habla esta parábola. Y el personaje central como padre describe perfectamente el carácter de Dios, y en boca de Jesucristo, Jesús mismo está diciendo cuál es su sentir. Abrazar al perdido y al hijo que estando en casa se extravía por tanto trabajo. Ahora vamos a comprender un poco el contexto que Jesús está usando en esta parábola. Como sabemos, el hijo menor pidió a su padre la parte de los bienes, la herencia que le correspondía, que aproximadamente era un 30% de los bienes de esa familia, ya que el primogénito, es decir, el hijo mayor, por tradición le correspondía el 60% de los bienes. Así era la cultura judía en este tiempo. 60% de bienes y de herencia al mayor y un 30% al menor. Y este hijo pidió su herencia, sus bienes, sin importarle ninguna otra cosa. Solo su placer, su gratificación, sin importarle, sin interesarle lo que su padre le podía dar, o lo que representaba estar en casa de su padre. Él lo que le interesaba era su placer, su persona. Y sabes, esto nos habla de egoísmo. El egoísmo puede llevar a las personas a ser crueles e insensibles, debido a que solo se enfocan en su bienestar, y como resultado sufren ellos y hacen sufrir a los que les rodean. Muchos jóvenes no piden una independencia, no piden hoy en día una independencia y tomar una herencia monetaria, pero sí piden una independencia de la autoridad de sus padres
para irse de casa o hacer lo que se les dé la gana por hacer. ¿Por qué? Porque no quieren reglas y el resultado siempre es el mismo. Sufren ellos y sufre la familia. Sufren los que le rodean. Y el relato no menciona que el padre haya discutido en nada. Él no discutió, sino concedió la petición. ¿Por qué, amados? Porque Dios nunca va a controlar nuestra voluntad y nunca va a tomar decisiones por nosotros. Él respeta la decisión que tú tomas. Obviamente el consejo de su palabra siempre llega y el Espíritu Santo siempre trae convicción a nuestras vidas. Es impresionante cómo la palabra habla tu vida, habla mi vida, vez tras vez tras vez. Y es una prioridad mantener ese discernimiento y esos oídos espirituales bien abiertos a través de la oración para entender lo que el Señor está hablando. Pero Dios va a respetar tu decisión. Y aquí lo vemos, que el padre no discutió, concedió la petición del hijo menor y sucedió lo que todos suponemos que sucedería. El muchacho se alejó, vivió perdidamente y en cuestión de tiempo se le acabó el dinero. Y cuando el hijo pródigo se quedó sin dinero, el hambre apretó y se vio obligado a trabajar y a humillarse. ¿Por qué humillarse? Porque los judíos no podían comer cerdos y apacentarlos, cuidarlos, era todavía más humillante para ellos. Y él termina apacentando cerdos, queriendo comer lo que los cerdos comían. Entonces el hambre trató con él. Los cerdos lo humillaron y quebrantaron el corazón de este joven, de este muchacho. El desear la comida de lo que ellos consideraban inmundo y vil, estaba tratando con él. Este muchacho tocó fondo, como decimos. Yo creo que muchas veces Dios nos ama tanto y ha respetado nuestra decisión y va a usar todo tropiezo o toda pared que nos haya hoy sí que encontrado por nuestras malas decisiones para hablar a nuestro corazón. Ahora, lo importante de esto es que no es una ley de Dios y no es que siempre tenga que ser así. No necesitamos tocar fondo para estar en casa del Padre, para volvernos a Dios. Porque por gracia los que tocamos fondo fuimos rescatados, pero muchos tocaron fondo y ya no la contaron. Entonces siempre el evangelio es para toda persona, haya tocado fondo o no haya tocado fondo. Porque muchas personas ven el evangelio como ese salvavidas para aquellos que ya han perdido sus trabajos, su casa, por los vicios, están a punto de quitarse la vida, entonces ahora sí el evangelio es necesario. No, el evangelio es necesario cuando tienes trabajo, casa, todo pareciera en orden, ahí el evangelio es necesario. Siempre el evangelio es necesario. Siempre es necesario venir a Cristo. Ahora, esto confirma, y esta historia del hijo pródigo confirma que lo que siembras cosechas. ¿Por qué? Porque él sembró egoísmo, él no le importó su papá. Él sembró crueldad, insensibilidad, y eso fue lo que cosechó. Vivió trabajando para alimentar a otros, su vida era cruel. Y avergonzó a su padre y él terminó viviendo en vergüenza. Sembró y cosechó. No trabajó y por consiguiente no tuvo nada. Y esta es la vida sin Dios. Esta parábola ilustra que la vida sin Dios nunca tendrá un propósito y un fruto. Alejados de la casa de Dios, jamás prosperaremos.
Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo. Ahora, vamos a considerar las actitudes del padre y de los ambos hijos. Dice el verso 17, y volviendo en sí. El principal problema del hijo pródigo es el mismo que todo ser humano tiene. Necesita volverse a Dios. Este es el principal problema que tiene el ser humano en el mundo entero. Una necesidad de volverse a Dios, y muchas veces no está siendo reconocida. La vida de este muchacho nunca más fue la misma desde que se volvió en sí y recapacitó. De hecho, es la segunda actitud del hijo pródigo la que nos arroja la característica del verdadero arrepentimiento en tres características. Número uno, el verdadero arrepentimiento está lleno de convicción de pecado. El verso 18 dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no estaba buscando ningún tipo de excusas. Él no estaba pretendiendo culpar a nadie. Es que, Padre, nunca me sentí aceptado en esta casa. No, por eso me fui a la perdición. No, él estaba lleno de convicción de pecado. No pretendía culpar a nadie, ni a su padre, ni a sus amigos, ni a su hermano. ¿Por qué? Porque la primer señal de no estar arrepentido es culpar a otros por excusas o justificarse, tal y como lo hizo Adán en la caída. Es que la mujer que me diste, Señor, y la mujer, es que la serpiente, Señor. Sin embargo, el hijo pródigo dijo: yo soy el único culpable, Señor. Yo soy el que ha pecado. Yo soy Jesús, nadie más. El verdadero arrepentimiento no culpa a nadie de sus desgracias. El verdadero arrepentimiento entiende que sembró mal y cosechó mal y necesita el perdón de Dios. Necesita la gracia de Dios. Número dos, el verdadero arrepentimiento es reconocer que tus malas acciones traen consecuencias negativas. Porque en el verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él está diciendo: soy consciente que mi padre no me debe nada. Admito mi error y me arrepiento de mi rebeldía. Y él aceptó la realidad que su vida ya no sería la misma. Y estuvo bien con eso. El verdadero arrepentimiento se enfoca en la ofensa que se ha hecho a Dios y el dolor que le ha causado en el corazón al Padre. Y las consecuencias de repente se olvidan, porque lo más importante es que ha contristado el corazón del Padre. Ese es el verdadero arrepentimiento. Las consecuencias pasan a un segundo término. Lo que le interesa al pecador arrepentido es volver a estar en cuentas claras con Dios. Ser perdonado, ser reconciliado. No le importa lo que perdió, no le importa lo que no hizo, lo que hizo. Lo que le importa es que de la boca de Dios salga un perdón incondicional. Y número 3, corrigió su conducta. Esto es el verdadero arrepentimiento. Verso 20 dice: y levantándose vino a su padre. Vino a su padre a pesar de su condenación. Él vino a su padre. En el fondo de su alma, él albergaba la posibilidad del amor del padre. ¿Por qué? Por cómo reaccionó el padre cuando se fue. Tan apacible, tan perdonador. No le discutió,
no lo señaló, no lo juzgó. Y él tenía en su corazón el sentir: yo voy a corregir mi vida porque yo conozco cuánto me ama mi padre. Yo sé cómo me ama. Y eso lo animó a regresar. Yo quiero decirte algo. Si algo hay en el amor demostrado, es que convence a los que se han ido de casa de un amor incondicional. Si hay alguien en tu familia que se fue, como este hijo menor, sigue demostrando un amor intencional. No estoy hablando de malbaratar la gracia, no estoy hablando de ser pasalones, no estoy hablando de apapachar la conducta incorrecta de nuestros hijos. Estoy hablando de demostrar una segunda oportunidad todas las veces que sea necesario. Ahora vamos a ver el amor y la misericordia del Padre en esta parábola. Dice que cuando regresó el hijo, hubo una reacción del Padre. Y el verso 20 dice que y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, escucha bien, correr no era propio de un hombre de familia judía. No era propio correr y besar a alguien que había ofendido, a alguien que había traicionado. Jamás. El padre tenía la orden por la ley de Moisés de tomar al muchacho y llevarlo ante los jueces para ser juzgado, a ver si tenía que ser apedreado por la traición o por la posible fornicación. Eso es lo que dictaba la ley. Y Jesús está contando esta parábola porque Él está enseñando que no importa lo que tú y yo hayamos hecho en el pasado, lo que el pecador arrepentido haya hecho en el pasado, hay una gracia suficiente. Y aunque la ley nos condena, hay una gracia que viene de parte de Dios para todo pecador arrepentido, para en lugar de traer muerte, traer vida y perdón. Ahora, el amor del Padre fue más fuerte que su dignidad. Wow. El amor del Padre fue más fuerte que su orgullo. No estoy hablando que Dios tenga orgullo, estoy hablando de la ilustración que Jesús está haciendo. Este padre judío que Jesús está relatando, obviamente tenía una dignidad y un orgullo, pero el amor de este padre era más grande que eso. Era más grande que eso. Y en consecuencia, escucha bien, el Padre ordena 4 cosas que quiero comparar con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en Cristo Jesús. El número 1, dice el verso 22, sacar el mejor vestido y vestirle. Mira lo que ordenó el Padre: saquen el mejor vestido y vestirle. Esto significa una distinción honorífica de un invitado especial, y así se recibía a los héroes de la guerra en este tiempo. También el vestido nuevo significaba salvación. Verso 24 dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora fíjate en Efesios 2:8 lo que el Señor ha hecho en Jesucristo para todo aquel que cree en Él. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Por gracia somos salvos. Eso es lo que Jesús ha hecho. Así como este joven no merecía ser tratado como un héroe de guerra, no merecía ser tratado con distinción.
Así tú y yo no merecíamos la salvación y se nos ha dado gracia en Cristo Jesús para ser hijos de Dios. Dale un aplauso si tú lo puedes creer, por favor. Claro que sí. Y mira el verso 22, dice, y poner un anillo en su mano. Se le puso un anillo. Otra cosa que hace el Padre es poner un anillo, y el anillo es un sello que representa autoridad. Representa autoridad. Lo cual significa que el hijo pródigo volvía a ser su legítimo heredero. Ah, caray. Pero perdió su herencia, ahora viene otra vez a ser heredero. Fíjate la gracia impresionante que Dios le está mostrando a este hijo que en el pasado fue ingrato. Te pongo este anillo para que vuelvas a entender que eres mi heredero, tienes una herencia en mí. En Juan 1:10, iglesia, dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tú tienes un derecho, iglesia, de ser hijo de Dios, no por tus méritos, no por lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho. Es por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Tú tienes ese derecho. Y que hayas malgastado tu vida, y aunque en el pasado fuiste tan ingrato como este hijo menor, hay un anillo que el Padre ha puesto. Es una autoridad. Es una declaración que eres heredero de Dios en Cristo Jesús. Dice el verso 22, otra cosa que hizo el Padre es que dio la orden de poner calzado en sus pies. El calzado era considerado un lujo en el tiempo de Jesús, lo cual distinguía al muchacho como su hijo y no como un jornalero. El muchacho pidió misericordia. Señor, Padre, he pecado contra ti. Yo sé que ya tal vez no pueda entrar a tu casa, estar a tu mesa, en tu mesa. No pido eso. No pido volver a ser un heredero de ti. Solo hazme un jornalero. No. El Padre le dio calzado porque representaba identidad de hijo. Tanto el anillo, el vestido, el calzado representaba identidad de hijo. El hijo pidió misericordia, el Padre le dio gracia. Es gracia. Regalo inmerecido en acción. Gálatas 4:7 dice, ahora yo no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho heredero. Tú tienes una herencia, iglesia. Y el creyente en Cristo, el cristiano, el que vive la fe del Hijo de Dios, tiene que entender y tiene que abrazar esta verdad. Hay una herencia espiritual en los cielos para mí. Hay una herencia en esta vida espiritual donde el Señor ha prometido cumplir su promesa en mi vida. Somos herederos por gracia, por misericordia. Porque Él le plació y nos amó y nos escogió, nos rescató, nos libró. El lodo donde estábamos no fue impedimento para que Él metiera sus manos santas y nos sacara, nos levantara. Y la identidad que nos corresponde a ti y a mí es una identidad de hijos. Pero muchas veces tenemos conflicto con la palabra Padre. Es una palabra que puede traer tantos buenos recuerdos como malos recuerdos. Y todas esas experiencias negativas muchas veces pueden ser estorbo para entender la paternidad de Dios. Pero yo creo que el amor de Dios, al tú estudiar la palabra, disipa todo lo que
tú y yo vivimos, que nos dolió y nos lastimó y quitó la identidad. Porque hay una identidad de parte del Padre y es una identidad en Cristo Jesús para ti y para mí. Una identidad que no depende de lo que hagas para ser amado. No depende de lo que tengas para ser amado. No, es una identidad que no se mueve por lo que dejes de hacer o lo que hagas. Ahora, en el verso 23 hace una cuarta cosa el Padre. Dice que trajo el becerro gordo y lo mató. Y él dijo, comamos todos juntos, vamos a hacer una fiesta. Fíjate bien, esto no se hacía cotidianamente. El Padre ordena hacer una fiesta a nivel boda por este hijo que se había ido, para celebrar su alegría de que el hijo que se había perdido había regresado. Esto es el corazón de Dios: perdón, herencia y gozo. Esto es el corazón de Dios ante un arrepentimiento sincero, que no se excusa de nada, no culpa a nadie, no culpa a las circunstancias, solo se arrepiente y quiere el perdón de Dios. Ahora, vamos a realzar en esta parábola, porque es lo que realza esta parábola, el amor incondicional de Dios. Piensa en esto. Gracia entendida, iglesia, santidad deseada. Vamos a entender otra cosa más. Amor que sale es afecto. ¿Cuántos tienen afecto por su esposa, por su esposo, sus hijos? Amén. ¿Cuántos tienen afecto por el hermano, el prójimo, los padres? Claro que sí. Amor que se eleva es adoración. ¿Cuántos adoran al Señor en este lugar? ¿Puedes levantar tu mano si adoras al Señor? Amor que se inclina es gracia. ¿Por qué? Porque un amor que se inclina es un amor que no importa lo que te hayan hecho, no importa que te hayan traicionado, no importa que te hayan ofendido, tú das gracia. Y eso es lo que está haciendo el Padre. El Padre había sido traicionado, su hijo había sido egoísta y el Padre está dando gracia. Ahora, el hijo pidió misericordia, el Padre está mostrando gracia, pero no solamente eso, gracia sobre gracia. Porque gracia hubiera sido perdonarle y que volviera a entrar a la casa, que comiera con él. Pero gracia sobre gracia fue el vestido, el anillo y el calzado. Eso es lo que tú y yo hemos recibido del Padre. Del Padre. Que nunca se nos olvide que hizo el Padre con nosotros. Y siempre que estoy en la iglesia le pido al Señor, Señor, lléname de esa expectativa santa de tu gracia. Siempre, iglesia, tenemos que recordar quiénes éramos. Yo sé que la Biblia dice no traer a memoria las cosas antiguas, las cosas viejas que pasaron. Pero el creyente sí es llamado a recordar la cruz de Jesús, lo que hizo la cruz por él y en dónde está parado. Toda la gente en el antiguo pacto miraba hacia el futuro con la esperanza de un Mesías, con la esperanza de la cruz. Hoy tú y yo miramos al pasado porque en esa cruz estuvo nuestro Mesías, demostrando gracia sobre gracia. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Hoy realzamos la gracia del Padre. Hoy
proclamamos la gracia del Padre. Hoy realzamos el corazón paterno del Padre en esta mañana. Identificamos al principal protagonista de nuestra vida, del universo entero, de nuestro mundo, de nuestra familia. Es nuestro Dios. Es el Padre. En una ocasión escuché una historia. Una niña estaba jugando afuera en la calle con una pelota en la banqueta. La banqueta es peligrosa para un niño, fue un descuido. Y un hombre en estado de ebriedad iba a exceso de velocidad, arrolla a esta pequeña. La niña fallece en el lugar. Inmediatamente arrestan al hombre que había estado bebiendo. Y cuando está en prisión este hombre, el padre, con su dolor de haber perdido a su hijita, el dolor inmenso de esta pérdida, le dan la opción, el juez, de poner la denuncia y que este hombre pasara el resto de su vida en prisión, o de levantar toda denuncia y que solo fuera condenado o encarcelado por homicidio imprudencial. Pero este hombre dice algo: te perdono, le dice al que atropelló a su hija, y no solamente te voy a perdonar, quiero que saliendo de este lugar tú vengas a vivir a mi casa como mi hijo. Wow, yo escuché esta historia y no tiene lógica humana. No me digas que eres tan bueno para llegar a hacer eso. No, nadie. Porque así de ilógico es el amor de Dios. Éramos asesinos, amados. Matábamos en nuestro corazón con odio y venganza a los que nos ofendían. Y Él nos perdonó. Llevamos a su hijo a la cruz. No fueron los romanos, fuimos nosotros. En este estudio y en esta meditación de esta mañana, yo estoy realzando la gracia de Dios, lo que hemos recibido de Él, y termino con la actitud del hermano mayor, el orgullo y la inmadurez del hijo mayor. Porque se ha hablado mucho del hijo pródigo, pero la realidad es que el relato de Jesús va dirigido en especial a los fariseos religiosos, que tenían más la apariencia del hermano mayor que la del hermano menor. Hombres que no mostraban misericordia a nadie y que se escandalizaban por este hermoso evangelio que Jesús enseñaba y demostraba. Estos hombres se escandalizaban porque Jesús convivía con los pecadores. Estos hombres rechazaban a los pecadores sin darle oportunidad al arrepentimiento. Eso eran los fariseos. Y con esta historia Jesús está diciendo, con esta parábola Jesús está diciendo: así de grande es mi amor por los pecadores. Así de grande es mi amor por mis hijos que se arrepienten y vuelven a casa. El hermano fue cruel y egoísta, el hermano menor. Pero el hermano mayor era un orgulloso legalista que solo se enfocaba en sus propios derechos, que presumía su conducta y esfuerzo y se consideraba perfecto sin necesidad de cambiar.
Este no sabía perdonar porque su caridad y consideración era solo para sí mismo. La realidad es que el hermano mayor era igualmente egoísta que el menor, solo que lo manifestó de una forma distinta. El menor manifestó su egocentrismo con una autogratificación, mientras que el mayor lo mostró con su deseo de superioridad y reconocimiento. La idea central de esta palabra es que todos logremos imitar el amor y la madurez del Padre. Esto es lo que Jesús está transmitiendo con esta parábola, porque ahí había pecadores que se iban a identificar con el hijo menor, pero también había fariseos. Y podemos tener en el corazón o un hijo menor o un hijo mayor. ¿Qué podemos aprender de la actitud del hijo mayor? Mucho. La frustración del hermano mayor radica en que él usaba su orgullo como una motivación para ser un hijo ejemplar. Y él deseaba ser reconocido más adelante en su vida por ser un hijo ejemplar. Y en esencia, su motivante era ser reconocido y no agradar a su padre. ¿Por qué? Porque él no entendía lo que era el amor. Llegó un punto donde que él se enfrascó en trabajar más que en estar con su padre. Llegó un punto donde perdió el piso y pensó que el mucho hacer lo avalaba como buen hijo. Y se olvidó de disfrutar un cabrito o un becerro todos los días a la mesa con su papá. Porque cuando él está reclamando, él está diciendo: no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Llegó un punto donde perdió de vista a su padre y le dio más importancia a lo que pensara la gente de él. Mis amigos son primero. Es primero mi reputación, mi imagen, cómo me veo en la iglesia, cómo me veo allá afuera, que tú, Padre. Wow. Pero el propósito de esta parábola es que los hijos mayores entendieran que el propósito del Padre es que nuestros corazones se igualen al de Él. Escucha con atención. Él quiere que amemos como Él ama. De eso se trata. Él quiere que amemos como Él ama. ¿Cómo se puede hacer esto? Solo sentándonos a la mesa del Padre constantemente. Esto es orando y escudriñando las Escrituras. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos llene para ser misericordiosos con los demás, amorosos con los demás. En realidad, por eso Jesús nos pide que oremos por nuestros enemigos. No tanto, escucha bien, no tanto por ellos. Dios tendrá cuidado aún de nuestros enemigos y de los que nos ofenden, pero es por nosotros que nos pide que oremos por nuestros enemigos. Porque cuando oramos por los que nos maldicen y bendecimos a los que nos incomodan, a los que nos han perseguido, a los que nos han maltratado, cuando damos gracia a aquellos que no la merecían, nuestro corazón se está mudando al corazón de un hombre, de una mujer conforme al corazón de Dios. Finalmente entendemos
que todos somos egoístas de igual manera. Y cuando criticamos y juzgamos a otros, o bien lo rechazamos por sus errores, estamos siendo igualmente orgullosos y estamos mostrando los mismos síntomas de inmadurez que el hermano mayor. Ahora, la pregunta obligada es esta. Vamos a analizar nuestro corazón. ¿Con quién de los dos hermanos nos identificamos más? ¿Nos interesa nuestra independencia moral de Dios? Yo voy a creer como yo quiera. Señor, tú nomás bendíceme, yo voy a vivir como yo quiera. ¿O nos identificamos con el hijo mayor? Molestos por los que se alejan y luego se arrepienten, molestos por aquellos que tal vez sean débiles en la fe, pero tú, al sentirte más maduro en la fe, menospreciándolos, no fluyes en el amor de Dios. Porque el maduro en la fe da misericordia como recibió misericordia, da gracia como recibió gracia, da gracia, estira la gracia, porque la gracia también se estiró con él. El hijo menor representa un pecador que a pesar de todo quiere arrepentirse, mientras que el hermano mayor ejemplifica a aquellos que creen que no necesitan arrepentirse por su arrogancia. Esto nos habla que la gracia de Dios puede sanar nuestra inmadurez. Esto nos habla que toda insensatez y orgullo de nuestros corazones pueden desvanecerse cuando estamos en casa del Padre, en la mesa del Padre, en comunión con el Padre. ¿Por qué no te pones de pie? No te distraigas y si es necesario cierra tus ojos. No sé con quién te identificas más. Yo no sé. El Padre sí, y tú también lo sabes. Solo te digo, vuelve a casa del Padre. Y si estás en la casa del Padre, vuelve a sentarte a la mesa. Que eres perdonado, eres amado. Él te ama incondicionalmente. Él te perdona si tú te arrepientes de corazón. Vuelve en sí. Vuelve en sí. Y date cuenta que hay abundancia de pan en la casa del Padre. Hay abundancia de pan. En el nombre de Jesús. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Cuando hemos sido egoístas y no nos importa tu corazón, Señor. Perdónanos cuando hemos vivido un cristianismo tibio, indiferente, sin importarnos el corazón del Padre que tenemos. Hemos pedido herencia y hemos vivido, Señor, como no es debido, acorde a tu palabra. Perdónanos. Y también, Señor, queremos pedirte que no haya en nosotros la actitud del hijo mayor. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos, Dios. Dile al Señor, yo perdono a los que me han ofendido, Señor. Yo perdono a los que me han traicionado. No quiero que nada impida que tu gracia fluya
en mí hacia otros. Vamos, Iglesia Renueva, empieza a orar. Padre, llénanos de gracia, que demos gracia, que cuando vuelvan los hijos pródigos, ya sea en nuestras familias, en la iglesia o en donde quiera que estemos, Señor, seamos hijos mayores que se gozan por las fiestas que se hacen cuando un pecador se arrepiente. Oh Dios, que podamos compartir tu corazón con el necesitado. Espíritu Santo, ven con un bautismo de amor en esta mañana. Espíritu Santo, ven con un bautismo de misericordia, de gracia. Oh precioso Señor, gracias. Dile al Señor, gracias por perdonarme. Gracia entendida, santidad deseada. Yo no merecía el vestido, Señor. Yo no merecía, Dios, el anillo, el calzado, pero me amaste. Vamos, dile, me amaste, Señor, y hoy estoy aquí en casa del Padre, a tu mesa, Señor, disfrutándote, dispuesto a gozarme con lo que tú te gozas, dispuesto a buscar lo que tú estás buscando, o a esperar lo que tú estás esperando. Si tú has estado buscando a alguien que se había perdido, síguelo haciendo, pero también, si es tiempo de esperar la reacción de arrepentimiento sincero de alguien que tú amas, espéralo en casa. El padre lo esperó en casa, y el hecho de que vio a su hijo menor venir corriendo, venir a él, y que el padre corriera, quiere decir que el padre tenía siempre la esperanza que iba a volver ese hijo. Nunca perdió la esperanza. Yo me imagino que cuando lo vio, quiere decir que todos los días tenía eso en su corazón. Mi hijo menor va a volver, va a volver. Y tú debes de tener en tu corazón, un día va a volver mi papá, va a volver mi mamá, va a volver mi hijo, va a volver mi hermana, va a volver a casa del Padre. Esa reacción de correr habla de que ya lo esperaba. Ya lo esperaba. Dile al Señor, Señor, yo espero al hijo pródigo. Yo espero al hermano menor. En el nombre de Jesús, seremos una iglesia que demuestre tu gracia, tu amor, tu misericordia. Señor, líbranos del egoísmo, líbranos de ser crueles. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a imitar tu gracia, a imitar tu amor hacia los perdidos. Levante sus manos y dígale al Señor, úsame, Señor. Úsame, úsame en la escuela, úsame en mi profesión para amar al pecador. Dile, úsame, Señor. Úsame, úsame, úsame. Úsame, Señor, a tener esa carga por el perdido, a tener ese amor por el perdido en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Yo quiero lanzar esta invitación a todo aquel que se sienta perdido, lejos de Dios. Hay un Padre que te quiere alcanzar en esta mañana. Solo dile al Señor, Padre, he pecado contra ti, me arrepiento. Confieso a Jesucristo como mi Salvador. Abro la puerta de mi corazón para que entres y mores en mí. Te doy gracias porque a través de ese sacrificio tú moriste por mí, tú pagaste mis pecados y ahora yo puedo disfrutar una vida eterna, un cambio totalmente en mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias porque has venido a salvar lo que se había perdido, has venido a salvar al pecador. Gracias por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dele un aplauso al Señor, claro que sí. Los dejo con Dani, 5 minutitos. Pásale, Dani.